Ministros Aníbal Torres, lo vemos ya en imágenes ingresando al hemiciclo Porras Barrenechea para que realice la sustentación del proyecto de ley 1840, ley de reforma constitucional que autoriza someter a referéndum la convocatoria de una asamblea constituyente para elaborar una nueva constitución política del Perú. Vemos que ya hace su ingreso, realiza el saludo protocolar a la presidenta de la comisión, la congresista Patricia Juárez, también miembro de la mesa directiva, la congresista Gladys Echaíz, toma su ubicación para dar reinicio a esta sesión para que sustente el proyecto de ley 1840, propuesta del Ejecutivo. Previamente ha tomado la palabra también el congresista Wilson Quispe Mamani, quien realizó la sustentación de su proyecto de ley bajo el mismo tenor que es el proyecto de ley 274, que es la iniciativa que convoca referéndum también para cambiar la Constitución de 1993. Se reanuda la sesión, escuchemos. Va a sustentar a mi persona en Congresista, digamos, tema del momento en el que digamos, debatimos o traemos la sustentación de los proyectos de ley, corresponde, digamos, que nosotros en la mesa lo podamos definir, ¿no? No hay ningún problema. Acá está presente el presidente del Consejo de Ministros y el ministro de Justicia, correcto, y por eso hemos tenido la deferencia de adelantar la exposición de quienes se encuentran en este momento presentes. No se preocupe que apenas culmine la exposición del presidente del Consejo de Ministros, le vamos a dar pase a su exposición. Agradecemos la presencia del presidente del Consejo de Ministros y del ministro de Justicia y los dejamos en el uso de la palabra a fin que pueda exponer los fundamentos del proyecto de ley 1840-2021-PE. Señora presidenta, señora congresista, señoras congresistas, señoras y señores que se encuentran presentes. Quisiera saber, señora presidenta, qué tiempo tengo para exponer. El tiempo que usted estime necesario, señor presidente del Consejo de Ministros. Muchas gracias, señora presidenta. Comenzaré diciendo que el ordenamiento jurídico está constituido por multiplicidad de normas que absolutamente nadie sabe cuántas son, pero que todas constituyen una unidad. Están interrelacionadas las unas con las otras. Esa unidad lo proporciona la Constitución. La Constitución es el criterio que determina si una norma jurídica pertenece o no pertenece al ordenamiento jurídico. Muchas cosas se están diciendo sobre la Asamblea Constituyente, pero es necesario también levantar el nivel técnico aquí sobre lo que es una Asamblea Constituyente. Entonces me voy a permitir leer un párrafo del autor de esta teoría de la Asamblea Constituyente que se encuentra consagrada ahora en todas las constituciones que señalan que la Constitución es la ley fundamental. Fundamental quiere decir que fundamenta, sustenta a todas las normas del ordenamiento jurídico. Se trate de una ley, de una ordenanza municipal, de un decreto de urgencia, de un decreto legislativo, de un contrato, de un testamento, de una sentencia, de un laudo arbitral, etcétera, etcétera, etcétera. No hay norma que pueda estar fuera del marco constitucional. Ninguna de esas normas, como nuestra propia Constitución, dice, puede violarla ni por la forma ni por el fondo. ¿Qué dice Kelsen al respecto? ¿No? Dice, una pluralidad de normas forman una unidad, un sistema, un orden, cuando su validez puede ser atribuida a una norma única como fundamento último de su validez. En cuanto fuente común,
esta norma fundamental constituye la unidad en la pluralidad de todas las normas que integran un orden. Y el que una norma pertenezca a un orden determinado deriva solo del hecho de que su validez pueda ser referida a la norma fundamental que constituye ese orden. La norma fundamental de un orden jurídico positivo es la regla fundamental de acuerdo con la cual son producidas las normas del orden jurídico. De esta norma fundamental no se puede deducir lógicamente las normas singulares del sistema jurídico. Tienen que ser producidas por un acto especial de institución que no es acto intelectual, sino de voluntad. Si acaso se pregunta por qué razón determinado acto coactivo, como el hecho de que un hombre prive a otro de la libertad encerrándolo en la cárcel, es un acto jurídico y pertenece, por tanto, a determinado orden jurídico, sigue como respuesta porque ese acto fue prescrito por una norma individual determinada, por una sentencia. Si se pregunta luego, ¿por qué vale esta norma individual y justamente como parte constitutiva de un orden jurídico bien determinado? He aquí la respuesta que recibe porque fue dispuesto de conformidad con el Código Penal. Y si se pregunta, ¿por qué fundamento de validez de Código Penal se viene a parar a la Constitución del Estado con arreglo a cuyas prescripciones fue creado el Código Penal por el órgano competente para ello, en un procedimiento prescrito en la Constitución sobre la que descansan todas las leyes y los actos verificados sobre la base de las leyes? Se llega tal vez a la Constitución más antigua y así, por último, a la primera Constitución histórica que fue promulgada por algún usurpador o por un colegio constituido en la forma que fuere. La significación de la norma fundamental se torna singularmente clara en caso de que el orden jurídico no sea modificado por vía legal, sino reemplazado por una vía revolucionaria, por un orden nuevo. En un Estado hasta entonces monárquico, un grupo de hombres intenta reemplazar al gobierno legítimo por medio de una violenta subversión y sustituir el gobierno monárquico por uno republicano desde el momento en que la conducta efectiva de los hombres no responde más al orden antiguo, sino en general al nuevo. Se opera entonces con este como un nuevo orden jurídico. Se presupone una nueva norma fundamental, ya no aquella que delega en un monarca la autoridad institutora del derecho, sino aquella otra que delega esa autoridad en el gobierno revolucionario. El seguidor más destacado de Hans Kelsen, un gran jurista italiano, Norberto Bobbio, precisamente es el que continúa con este desarrollo y dice: la Constitución es el criterio por el cual se puede determinar si una norma pertenece o no pertenece al ordenamiento jurídico. En el ordenamiento jurídico, todas las normas están interrelacionadas en una relación lógica de fundamentación. Cada norma sirve de fundamento, ¿no?, a una norma inferior y encuentra su fundamento en una norma superior. El Código Civil encuentra su fundamento en la Constitución y sirve de fundamento a las normas que regulan a ese Código Civil o a otras normas individualizadas como sería la Constitución, los laudos arbitrales, etcétera, etcétera, etcétera. Llegando a la cúspide de esa pirámide de Kelsen, nos encontramos con la Constitución. ¿Dónde encontramos el fundamento de la Constitución? Ya no está en el ordenamiento jurídico, ya está fuera del ordenamiento jurídico. Puede ser un acto revolucionario, puede ser
el triunfo, ¿no?, de un usurpador, puede ser, ¿no?, un nuevo pacto social, en fin, cualquier otro hecho al cual Hans Kelsen lo denomina la norma hipotética fundamental. Eso está demostrado a través de toda la historia de la humanidad. Todos los poderes que están allí establecidos en la Constitución, absolutamente todos, son poderes constituidos. El Congreso de la República, por ejemplo, es un poder constituido. Tiene límites para poder ejercer su función. No se puede salir más allá del ordenamiento jurídico. Para dar una ley tiene que haber un proyecto de ley que tiene que ser remitido a la comisión donde debe ser dictaminado, eso pasará al pleno, si lo aprueba el pleno entonces ya tenemos la autógrafa que será remitida al ejecutivo para que la promulgue y la publique. Ese es el procedimiento que está señalado en la Constitución. El propio reglamento del Congreso puede establecer algunas excepciones, pero no puede transgredir esa forma que está señalada allí en la Constitución. Se tiene que sujetar a la Constitución, límites formales, pero también se tiene que limitar a los límites de contenido que están previstos en la Constitución. Si la Constitución dice que en el Perú hay libertad de credos, el Congreso no podría dar una ley que diga que en el Perú se profesa solamente tal o cual religión. El fundamento, entonces, de la Constitución está fuera de la Constitución. En una ocasión, vi en una clase inicial de Derecho en la Universidad de Roma que el profesor que estaba dictando su clase introductoria de Derecho Constitucional, en un segundo piso, por la ventana asomaba un árbol y le dice a sus alumnos, el ordenamiento jurídico italiano es como ese árbol. Todas las normas, todas las ramitas, hasta la que está más lejana, pasando de rama en rama, llega a encontrar su sustento en el tronco. No se puede sustentar en otro tronco todas esas ramas existentes allí en ese árbol. Ese es el ordenamiento jurídico italiano. Pero ¿dónde encontramos el fundamento del tronco? Ya no lo encontramos dentro del árbol. Ya lo tenemos que buscar, ¿no?, fuera del árbol. Una cuestión tan sencilla, ¿no?, de entenderlo, de comprender lo que es un poder constituido, todos los que están constituidos allí en la Constitución. ¿Por quién? Por la Asamblea Constituyente, a la que lo denominaron, ¿no?, Asamblea Constituyente Democrática, si no me equivoco, en la Constitución de 1993, ¿no? Bien. ¿Dónde está el fundamento de la Constitución? Como hemos dicho, está afuera. El órgano que crea una Constitución es la Asamblea Constituyente. Es la Asamblea, denle el nombre que le den. No, es el poder supremo, es el poder del pueblo. El poder del pueblo es el que ha puesto, por ejemplo, aquí a los congresistas. Los congresistas están sujetos al mandato del poder popular. Como dice Abraham Lincoln, tienen que gobernar con el pueblo, ¿no? Para el pueblo, ¿no? En beneficio del pueblo, en beneficio de las mayorías nacionales. Es el poder de poderes, es el poder constituyente. Es un poder que no tiene límites. Es un poder ilimitado. Los únicos límites de ese poder son los derechos fundamentales. Esos son los únicos límites, que no pueden estar escritos o que pueden estar escritos. Asamblea Constituyente. Es un derecho innato del pueblo. ¿Por qué se puede decir que no es? Si tantos juristas que ahora escucho, no decir que convocar a una Asamblea Constituyente es inconstitucional o todas las otras cosas que dicen. Pues allí lo que ellos están confirmando es lo que han dicho algunos políticos, ¿no?, que a los técnicos se compra. Como en otra oportunidad dijeron todo lo contrario. Dijeron que no se puede privar de su derecho fundamental al pueblo a convocar una Asamblea Constituyente. El expresidente del Perú,
Valentín Paniagua dijo, yo hubiese convocado a una asamblea constituyente, pero no la convoqué porque van a decir que quiero perennizarme en el poder. Sin embargo, nombró una comisión de estudio de bases de la reforma constitucional peruana, ¿no? Integrada, por ejemplo, por Diego García Sayán, Domingo García Belaúnde, Javier de Belaúnde, Samuel Abad, Alberto Borea, Francisco Eguiguren, Jorge Danós, Javier Alba Orlandine, ¿no? Samuel Abad y una serie, ¿no?, de constitucionalistas del más alto nivel, por lo menos en ese momento. Todos llegaron ¿a qué conclusión? Llegaron a la conclusión de que es posible convocar a una asamblea constituyente, ¿no? O si no, decían a convocar a un referéndum para consultar al pueblo, por supuesto, sobre si es posible, ¿no? Si es que el pueblo desea una asamblea constituyente. Y para que no haya duda, les voy a leer las conclusiones, ¿no? Las alternativas. Por ejemplo, una de las alternativas dice, utilizar uno de los mecanismos que la actual Constitución de 1993 prevé para reformar la Constitución teniendo en cuenta lo siguiente. Introducir una reforma total incorporando la Constitución de 1999 y aprobando esta decisión en 2 legislaturas sucesivas o en una y una ulterior ratificación en referendo. Otra alternativa, ¿no? Aprobar una ley de referéndum para consulta al pueblo si quiere retornar a la Constitución de 1979 y si es así, convocar a una asamblea constituyente para que reforme la actual Constitución. Aprobar una ley de referéndum para que el pueblo decida si quiere que se apruebe una nueva Constitución que recoja lo mejor de la tradición histórica del Perú. De ser el caso, sería convocada una asamblea constituyente expresamente para ello. ¿Qué dice Domingo Valle Riestra? Valle Riestra dice, una asamblea constituyente es omnímoda, ilimitada, plenipotenciaria, imprescriptible, no tiene más fronteras que los derechos humanos escritos y no escritos. Y sigue desarrollando el tema hasta llegar a la Constitución francesa. ¿Qué dice Domingo García Belaúnde? Iniciativa de referéndum sobre constituyente no debe pasar por el Congreso. Dice, pero la misma norma parece mantener aún el filtro parlamentario de las consultas populares. Bueno, está mal esta ley, dice, de Fujimori, que dice que cualquier iniciativa debe pasar por el Congreso. No puede pasar porque es un referéndum. Para que pase por el Congreso, no se requiere que pase en el Congreso. Entonces, ¿cuál es la gracia? El referéndum es una alternativa al Congreso. En ese sentido, solo basta reunir las firmas y convocar a esa consulta por la constituyente. Así es que hay que recoger firmas y que el electorado sea el que decida. El Congreso no tiene por qué aprobar nada, ¿no? Y sigue desarrollando Domingo García Belaúnde. Eguiguren, lo ideal es una constituyente, ¿no? Manuel Sánchez Palacios, que por entonces era un magistrado supremo, dice, el derecho del pueblo a tener un referéndum es inalienable, y sigue desarrollando el tema. En el mismo sentido, Jorge Santisteban de Noriega. Fue durante mi gestión como decano del Colegio de Abogados de Lima que por primera vez se compró el kit electoral para recoger firmas, ¿no? Interpusieron una acción, luego en definitiva resolvió el Jurado Nacional de Elecciones. ¿Qué dijo el Jurado Nacional de Elecciones? Que lo que está en cuestión ahora es solamente la entrega del formato a un promotor, quien se propone reunir el número de adherentes suficientes que permitan sostener un pedido de referéndum. Lo que no puede ser
limitado con argumentos de carácter instrumental, porque se agravia el derecho que tiene todos los peruanos de participar en la vida política de la nación, pues al fin de cuentas el poder del Estado emana del pueblo, como así lo establecen los preceptos constitucionales recogidos en el artículo 12, inciso 17 y 45 de la vigente Carta Política. Y así por el estilo, tenemos a los más grandes constitucionalistas que dicen que sí es posible convocar a una asamblea constituyente para que dé una nueva constitución. Y en efecto, el Congreso de la República puede modificar la Constitución, parcial o totalmente. Lo reconoce ese derecho la propia Constitución, poder derivado, ¿no? Pero dar una nueva Constitución, no, pues no tiene esa facultad. No se puede arrogar el poder no constituyente del soberano, el poder del pueblo, el poder de quien lo puso en el cargo. No puede arrogarse ese poder supremo. Ese poder supremo es el único que puede dar una nueva constitución. Eso para aclarar un poco lo que no se está diciendo al respecto en los medios, ¿no? Pero también tenemos que el Tribunal Constitucional se ha pronunciado en el mismo sentido, ¿no? Dice en una de sus sentencias: una constitución supone ante todo un poder constituyente. Los poderes públicos se hallan todos ellos en excepción sometidos a reglas y leyes que no pueden modificar a su antojo. En cambio, el poder constituyente lo puede todo. En este orden de cosas, pues no se encuentra sometido a una constitución previa. Y en otra sentencia el tribunal dice, ¿no? En el 2022, recientemente, poder constituyente es la facultad por la cual el pueblo, en cuanto titular de la soberanía, decide instituir un orden constitucional. En tales supuestos se dice que el poder constituyente, más que una fuente de creación, es una fuente de transformación, ya que, como tal, puede llevar a cabo la refundación del ordenamiento constitucional sobre nuevos supuestos, sean estos políticos, sociales, económicos, culturales o propiamente jurídicos. De manera que nadie puede cuestionar al poder supremo del pueblo, nadie le puede negar al poder soberano, ¿no?, el de optar por una nueva constitución. ¿Cómo se daría esa nueva constitución? Claro, el pueblo elige a sus asambleístas, los asambleístas redactan ese proyecto que será sometido nuevamente a referéndum del pueblo. Ahora, en cuanto al proyecto de ley que hemos propuesto, se critica y se dice, primero dijeron que no van a promover la Asamblea Constituyente y ahora promueven la Asamblea Constituyente. Se recortan las frases, ¿no?, para descontextualizar. Pero lo voy a explicar muy facilito, ¿no? El candidato Pedro Castillo, ¿no?, durante su propaganda siempre manifestó al pueblo que iba a convocar a una asamblea constituyente. Y el pueblo votó por esa asamblea constituyente. Pero en cuanto jura como presidente, conversamos con el presidente, ¿no?, y llegamos a esta conclusión. Ahora no puedes cumplir con esa promesa porque has prometido, ¿no?, al pueblo una asamblea constituyente, pero ahora no eres presidente solamente de los que quieren la asamblea constituyente, solamente de los que votaron por usted, sino es también presidente de los que no votaron por usted, de los que no están de acuerdo con la asamblea constituyente. Eso es lo que se estaba, ¿no?, haciendo permanentemente, no se estaba promoviendo la asamblea constituyente. Pero luego se inician estos consejos descentralizados, estos consejos de ministros descentralizados. Y llegamos a cualquier lugar, ¿no? Y lo primero que pide la gente es, en primer lugar dice, cierren el Congreso. Y en segundo lugar dice, asamblea constituyente, cumplan con su promesa, convoquen a una asamblea constituyente. Muy bien, cierren el Congreso. Ustedes saben, a todo el Perú le consta que el Ejecutivo no ha dado la menor señal de querer cerrar el Congreso. No ha dado la menor señal de querer
cerrar el Congreso, no obstante que eso está consagrado en la Constitución como una facultad del Ejecutivo, en la forma señalada allí en el artículo 134. Pero eso debemos estar muy claros, ¿no? Que el Ejecutivo, ni en el peor momento, cuando han querido vacarlo, él mismo dijo, no, yo soy un demócrata, no voy a presentar ninguna norma con cuestión de confianza para cerrar el Congreso, no, preferible que me vaquen. Eso es lo que manifestó. No ha habido nada de eso. De manera el que diga, ¿no?, que quiere cerrar el Congreso es absolutamente falso. Y se habla con la verdad y se habla con pruebas, como siempre lo he manifestado. Frente a estas peticiones de la población, que son consejos en donde el pueblo participa en el debate para dar las leyes, para dar las soluciones a los problemas que se presentan allí y también participa en la toma de decisiones, ¿no? Teníamos ya que atender a esta petición de la Asamblea Constituyente. Y en virtud de que también, además, de la permanente inestabilidad política existente, porque desde el primer momento en que asumió el cargo, no se ha estado trabajando para poder vacarlo o para exigirle que renuncie o con la acusación constitucional, ¿no? Desde el primer momento, desde el primer instante, esa ha sido su tarea de ciertos congresistas o de un sector del Congreso. Y eso, por supuesto, no deja trabajar. Entonces, se ha atendido a esa petición y se ha presentado el proyecto. ¿Qué se persigue con este proyecto? Que el Congreso apruebe una modificación al artículo 206 de la Constitución, una modificación parcial, para que mediante referéndum se consulte a la población si quiere o no quiere una asamblea constituyente. Y si quiere una asamblea constituyente, para que se vaya, ¿no?, a la elección de los integrantes de esta comisión, o digo, de esta asamblea constituyente, y a fin de que redacten la Constitución. Y una vez redactada la Constitución, nuevamente, ¿no?, irá a un segundo referéndum para que el pueblo lo apruebe o lo desapruebe. Si lo aprueba, entonces rige la nueva Constitución y ya deja de regir la Constitución de 1993. Pero, sin embargo, vienen pues las argumentaciones. Lo que quiere es, con una asamblea constituyente, perennizarse en el poder. Pedro Castillo ni los ministros van a participar en la redacción de la nueva Constitución. No, van a ser los miembros de esta asamblea constituyente, elegidos. ¿Elegidos por quién? Elegidos por el pueblo, ¿no? Luego se dice que incluso sería una asamblea corporativa, que les desagrada que participen todos los peruanos. En esa constitución, sobre la base, en ese proyecto de constitución, sobre la base del censo de 1917, se establece que el 40% de representantes serán por las organizaciones inscritas, el 40%, el 30% por candidatos o candidatas independientes, el 26% por representantes de pueblos indígenas y el 4% por representantes de los pueblos afroperuanos. Aquí ninguno va a ser elegido a dedo, ninguno. Todos van a ser elegidos por iniciativa del pueblo y de estas organizaciones. Será, por supuesto, el Jurado Nacional de Elecciones, como lo dice el propio proyecto, el que establezca, ¿no?, cómo van a intervenir estas organizaciones, el financiamiento, ¿no?, de estas organizaciones en su propaganda o con el fin de acceder, ¿no?, a la Asamblea Constituyente. También aquí en este proyecto expresamente se manifiesta que la Asamblea Constituyente no podrá interferir, ¿no?, en las instituciones ya constituidas y que no podrá reducir el mandato, expresamente no podrá reducir el mandato de los congresistas ni del presidente.
¿Por qué entonces se dice que se quiere cerrar el Congreso con esto? Nada de eso, expresamente lo estamos diciendo. Expresamente lo que se tiene que decir y lo que tenemos que aprender en el Perú es hablar con la verdad, porque estamos un poco descalificados, ¿no? Con muchas falsedades que se dice en nuestro medio y que nos perjudica, ¿no?, a todos los peruanos. Entonces, señora presidenta, señora congresista, señores, no, este proyecto de ley no tiene nada absolutamente de inconstitucional, como salieron a decir muchos constitucionalistas. No sé de dónde inventaron eso. ¿Que es inconstitucional? No, señor. El poder constituyente no tiene por qué estar regulado en una constitución. Ya no sería poder constituyente, ya sería un poder constituido. Sin embargo, para facilitar el mecanismo de ir a esa asamblea, se puede regular, como estamos presentando aquí el proyecto, esa convocatoria a una asamblea constituyente. Pero eso es un mecanismo. Eso es un mecanismo. Muchos otros mecanismos no existen para poder acceder a una asamblea constituyente. Muchos otros, ¿no? Repito, el poder constituyente es el poder de poderes, el poder supremo, el poder fundamental, el poder originario. Todos los demás poderes, absolutamente todos, ¿no?, son poderes derivados que tienen límites. ¿Por qué no se quiere la Asamblea Constituyente? ¿Por qué no se quiere? Pero antes de eso, para que no quede en el vacío esto, ¿no? Se ha presentado el proyecto, el Congreso de la República lo debate aquí en la comisión. Si quiere lo aprueba, si no quiere no lo aprueba. Eso está dentro de la competencia del Congreso de la República. ¿Nosotros qué podemos hacer? Absolutamente nada, ¿no? Y ya lo he dicho públicamente, ¿no? Está dentro de su competencia. Pero ¿por qué no se quiere una asamblea constituyente? Y lo que no se dice, porque incluso se ha dicho públicamente, el pueblo no quiere asamblea constituyente, sino el pueblo quiere comer, el pueblo quiere trabajo. ¿Saben qué? Señoras y señores, ¿saben qué, señora presidenta? La asamblea constituyente necesita ser modificada por otra asamblea constituyente para que el pueblo también coma. Porque son aquí, ¿no?, los grandes monopolios y oligopolios los que no quieren una nueva constitución, pero no tienen el coraje de salir a decir, no, que esto afectaría a los grandes monopolios. Los grandes monopolios, los oligopolios, los acaparamientos, las posiciones dominantes, las especulaciones, son las que fijan, ¿no?, los precios de los bienes y servicios. Y fijan esos precios, por supuesto, sumamente altos. El pueblo que no tiene dinero deja simplemente de comer. Así es que es absolutamente falso que no se requiera una nueva constitución para que el pueblo también coma. Porque en una nueva constitución se debe eliminar estas malas maniobras que existen en el campo económico y que hablan de libertad de mercado. ¿De qué libertad de mercado hablan? Libertad de mercado quiere decir libre competencia, ¿no? Que las personas ganen libremente lo que el mercado le puede ofrecer, ¿no?, sin estos monopolios, oligopolios, etcétera, etcétera, ¿no? Y por supuesto que paguen sus impuestos, ¿no?, para poder atender las necesidades de las mayorías nacionales. Miren ustedes, el Ejecutivo da una norma por la cual no exonera a los combustibles del impuesto selectivo al consumo. ¿Qué hacen los monopolios de los grifos? O no bajan los precios en la misma proporción o bajan un mínimo, o sea, se aprovechan de la norma para enriquecerse. ¿Y por qué? Porque la Constitución señala la economía social de mercado. Pero acto seguido dice el Estado podrá realizar actividad económica solamente subsidiariamente. Eso es lo que tiene que salir de la Constitución. Claro que a los grandes monopolios, oligopolios, ¿qué le va a convenir esto? Eso tiene que salir de allí. Y Petroperú, la empresa más importante del Estado, debe entrar a la comercialización de estos combustibles para poder bajar
el precio de los combustibles. Ahora, ¿no? Dirán, pero eso ¿en qué lo beneficia a la población? Claro que lo beneficia. Baja el precio de los combustibles, baja los pasajes, ¿no? Baja, ¿no?, el precio de los alimentos de primera necesidad. Por supuesto que hay que eliminar los contratos leyes. Es otra cosa que no les gusta, pues, los que se benefician con los contratos leyes. Eso afecta la libre competencia. No es lo mismo que en el mercado existan dos empresas. Uno con una ley que lo protege, un contrato ley, por ejemplo, que le otorga estabilidad tributaria. Y otra empresa que no tiene estabilidad tributaria. ¿Cómo es que pueden competir libremente estas dos empresas en el mercado? Es imposible. Por eso es que no desarrollamos, por esos frenos que hay allí en nuestra Constitución. Hay que acabar con eso de que en el artículo 62 se establece, ¿no?, el principio de los derechos adquiridos. Y hay que quedarnos con el principio de los hechos consumados, que ya está en la Constitución. Ya el artículo 62 fue modificado por el artículo 103 de la propia Constitución, porque ese artículo fue modificado posteriormente. Cuando hay conflicto entre dos normas, una antigua y otra nueva, la antigua queda derogada. Pero el Poder Judicial, el Tribunal Constitucional, ¿ha dicho algo al respecto? No, todos los días escuchamos, no se pueden revisar los contratos. Pero para que la comunidad entienda qué quiere decir derechos adquiridos, lo voy a explicar con un ejemplo muy fácil. Imagínense ustedes un contrato de arrendamiento. A arrienda B una casa por $1,000 mensuales, ¿no? Por el plazo de un año. A los 6 meses se da una ley por la cual ese arrendamiento se reduciría a $800 mensuales. Según esta teoría de los derechos adquiridos, ¿no?, todos los que celebraron sus contratos con anterioridad se siguen rigiendo por esa ley anterior y siguen cobrando, ¿no?, o los arrendatarios siguen pagando los $1,000 mensuales. La modificación solamente servirá para los nuevos contratos que se celebren. Por la teoría de los hechos consumados, que rige prácticamente en todo el mundo, ¿no?, la nueva ley no solamente rige los hechos que se produzcan a partir de su entrada en vigencia, sino también los hechos y actos que se han producido con anterioridad, pero que siguen desarrollándose durante su vigencia. En el ejemplo propuesto, ¿no?, el arrendatario pagará los 1,000 hasta la entrada en vigencia de la nueva ley y pagará los 800, ¿no?, a partir de la entrada en vigencia de esa nueva ley. Claro que eso necesita, pues, una explicación amplia, pero aquí no hay el tiempo suficiente para explicar cada institución. Entonces, tiene que regir el principio de los hechos consumados. Claro que hay que hacer una serie de modificaciones. Por ejemplo, la reelección de los congresistas o de revisar si desean la reelección del presidente, ¿no? Si se mantiene la estabilidad de los congresistas durante los 5 años o si son renovados por tercios o por mitades a la mitad de su mandato, ¿no? Si se conserva la obligatoriedad del voto o se establece el voto facultativo y una serie de modificaciones que se harían. Si se mantiene la regionalización, ¿qué regionalización es la que tenemos? Es una departamentalización. Sería mejor ir, por supuesto, a construir las grandes macroregiones, que sería mucho más útil. Pero bueno, eso requiere, pues, de toda una explicación, incluso con el sistema electoral. Si se mantiene allí esa institución con 3 cabezas o solamente se lo mantiene con una sola cabeza, que nos brindaría mucho mayores seguridades. Si se mantiene la obligatoriedad del voto electrónico. Pero hay un problema que la sociedad reclama a cada rato, en cualquier lugar.
el sistema de justicia. El sistema de justicia. Hagan una encuesta. ¿Cómo está nuestro sistema de justicia? ¿Qué predictibilidad hay allí? No, absolutamente nada. Allí tiene que haber una reforma en el Poder Judicial, en el Ministerio Público, en la Junta Nacional de Justicia, en el Tribunal Constitucional. Y fíjense ustedes toda esa parte que habría que reformar de la Constitución. Y finalmente, que claro, podríamos hablar muchísimo sobre eso, pero quiero decir dos palabras sobre lo siguiente. ¿A qué se debe la inestabilidad política en el Perú? La inestabilidad política en el Perú, nadie lo puede negar, se debe a dos factores. A la vacancia presidencial por permanente incapacidad moral y a la cuestión de confianza. Nosotros hemos presentado un proyecto de ley al Congreso para que se modifique eso, ¿no? De acuerdo allí, valga la redundancia, al acuerdo nacional que también lo propuso, ¿no? Pero sin embargo, eso no se ha tocado. Solamente se ha tocado la cuestión de confianza para disminuir, por ejemplo, por supuesto, la facultad del Ejecutivo, pero que se mantenga incólume la facultad del Congreso para poder terminar con el mandato presidencial, ¿no? No está bien, no resulta lógico frente a la comunidad internacional que salgan algunos constitucionalistas, a veces por su inexperiencia, que creen que porque se han aprendido alguito de memoria ya saben derecho constitucional, y decir no, hay que eliminar totalmente la cuestión de confianza y hay que dejar vigente la vacancia presidencial por permanente incapacidad moral. Suena ya más o menos a una tiranía, ¿no? A una tiranía, a destrozar el equilibrio de poderes. Pero en fin, en nuestro país todo puede pasar, ¿no? Todo puede pasar. En fin, fíjense ustedes por qué es importante una asamblea constituyente. Pues en dos palabras estamos diciendo por qué es importante esa asamblea constituyente. Pero no estamos imponiendo la asamblea constituyente. Eso estamos proponiendo como un proyecto de ley para que el Congreso lo debata, ¿no? Lo analice, ¿no? Lo aprueba bien, no lo aprueba también. El Ejecutivo no va a hacer nada con relación a eso. Y eso sí, ¿no? Decir a mis colegas constitucionalistas que aprendan a ser honestos. Y ser honesto quiere decir hablar con la verdad. No se puede decir que el presidente quiere perennizarse en el poder si en el proyecto mismo se está diciendo que no es así, que su mandato termina indefectiblemente cuando vence el periodo para el cual ha sido elegido, como el de los congresistas también. No se puede decir que el Ejecutivo va a señalar a dedo, ¿no? A los constituyentes. Absolutamente falso, porque todos van a ser elegidos por el soberano, por el pueblo, No se puede decir, porque es una inmoralidad, que el Ejecutivo quiere redactar su propia constitución. El Ejecutivo no va a redactar una sola letra de esa constitución. Va a redactar esa constitución la Asamblea Constituyente. Y esa constitución redactada por la Asamblea Constituyente va a ser sometida a la decisión del pueblo mediante referéndum para que lo apruebe o lo desapruebe. Solamente si lo aprueba tendremos nueva constitución. En caso contrario, no hay nueva constitución. Sigue rigiendo la Constitución de 1993. Muchas gracias, señora presidenta. Muchas gracias a todos. A ver, le agradecemos. Congresista Cavero, tiene usted la palabra. Muchas gracias, presidenta. Creo que es importante aclarar algunas imprecisiones, por no decir mentiras, que se han dicho en esta exposición y que es importante dejar en claro. Primero, agradecerle, ¿no?, al primer ministro y al presidente, ¿no?, porque han dicho que ellos pues no van a imponer una asamblea constituyente. Qué bueno, ¿no? Qué bueno que no quieran ser dictadores, qué bueno que decidan seguir los cánones democráticos, ¿no?, como si debiéramos agradecerles o nos estuvieran haciendo un favor por no imponer la asamblea constituyente. Ese es su deber, ¿no? Y para eso han sido elegidos democráticamente en un Estado de Derecho. Así que eso como primer punto.
Se han dicho una serie de cosas. Bueno, también agradezco que el primer ministro haya sido muy sincero y nos haya aclarado, sí, pues que el presidente engañó a todo el mundo, ¿no? Que prometió algo que no podía cumplir o que sabía que no podía cumplir y que finalmente al verse, digamos, desenmascarado como un mentiroso, lo que decidió después lanzar el pato al Congreso y decir, no saben qué, señores, ustedes decidan, ¿no? Y bueno, en buena hora, ¿no? Señora Presidenta. Él ha repetido en varias oportunidades, Presidenta, y después mis colegas podrán comentar seguramente en su momento, que ellos van por todo el Perú en consejos de ministros descentralizados y que la gente les pide a gritos asamblea constituyente, cierre el Congreso, ¿no? Las encuestas dicen que solamente el 9% de los peruanos considera que es una prioridad la asamblea constituyente, ¿no? Y a ustedes le dicen que cierren el Congreso todo el tiempo. Bueno, yo le cuento a usted, Premier, que a nosotros lo que nos piden todo el tiempo es que lo vaquemos al presidente, ¿no? Y la calle viene aquí todos los días a pedir vacancia y lo que pide es que el presidente renuncie y se vaya porque realmente el gobierno se cae a pedazos. Y eso es lo que nos pide a nosotros el pueblo y nosotros como representantes tenemos que estar aquí para transmitírselo a ustedes como autoridades. Usted ha hablado del capítulo económico de la Constitución, ¿no? Y que la Constitución permite los monopolios, etcétera, etcétera. Parece que tampoco han leído la Constitución. El artículo 61 de la Constitución es clarísimo cuando establece que está prohibido el abuso de la posición de dominio, que es lo realmente importante y que ya está regulado en la Constitución. Y usted dice, la Constitución le pone una serie de frenos a la competencia, a la economía de mercado, ¿no? Falso. Esta Constitución es la Constitución con mejores resultados económicos de la historia del Perú. La pobreza se ha reducido como nunca, hemos crecido como nunca. La desigualdad, Premier, se ha reducido como nunca antes en el Perú. El acceso a servicios públicos, obviamente no es un país perfecto, no somos un país europeo, no somos Suiza, ni mucho menos, ¿no? Hay muchísimo camino por andar en el Perú, pero si uno está en una suerte de piloto automático, lo que hace es busca cómo le pone cuarta y quinta al carro, no cómo le pone freno y nos vamos de reversa a un modelo estatista que en el Perú ha sido un fracaso. Usted ha hablado de Petroperú, ¿no? Las empresas públicas deben entrar a regular el mercado, a controlar los precios, han planteado en la bancada oficialista, ¿no? Porque la gente se muere de hambre. En Venezuela no hay comida, señor, y funciona con ese mismo modelo de control estatal de precios. Y la gente no tiene que comer. No hay productos en los supermercados, no hay luz, no hay la menor, digamos, posibilidad de construir en libertad un proyecto de vida. Y luego vamos ya propiamente a lo que usted ha mencionado sobre la Asamblea Constituyente. Y eso creo que es importante aclarar. Usted ha mencionado que la Constitución no se fundamenta en alguna otra norma, y eso es evidente, se fundamenta en el poder constituyente, que es el poder del pueblo, y en eso estamos absolutamente de acuerdo. Pero las constituciones, señor Premier, se hacen con vocación de permanencia, porque nosotros vivimos en una democracia representativa, no vivimos en una democracia plebiscitaria, ¿no? Y por tanto, existen mecanismos institucionales para que la propia Constitución se adapte a los cambios políticos y sociales que puedan ocurrir a lo largo del tiempo. Y de hecho, la propia Constitución, en el artículo 206, establece sus mecanismos de reforma total o parcial. Este Parlamento, elegido democráticamente por los ciudadanos, porque usted no me va a reconocer que este Parlamento no es un Parlamento elegido democráticamente, tiene la facultad de reformar totalmente la Constitución. Podremos escribir desde el artículo 1 hasta el último artículo de nuevo. Pero no fue la voluntad del pueblo en las elecciones libres y democráticas escoger en este Parlamento una mayoría que quisiera cambio total de la Constitución. Esa no fue la voluntad. Pudo haber sido una promesa del señor Castillo en campaña, pero esa no fue la voluntad de la composición por la que fue elegida democráticamente este Parlamento. Y hay que entender que nosotros vivimos en una democracia representativa, no en una democracia plebiscitaria. Las democracias plebiscitarias son la fuente de la dictadura. Nosotros no podríamos someter a referéndum, por ejemplo, que el Perú se volviese una monarquía totalitaria. Eso sería inconcebible, porque las democracias plebiscitarias suelen atender a que las mayorías abusen sobre los derechos de las minorías y sobre los derechos individuales que hay en una Constitución y que hoy día están garantizadas en la Constitución del 93. Una asamblea constituyente, señor Premier, no es otra cosa que hacer tabla rasa de los derechos y libertades individuales de los ciudadanos y darle a un órgano todopoderoso la posibilidad de volverlas a escribir. Y yo solamente quiero comentarle, y con esto culmino, algunas de las cosas que plantea el proyecto que ustedes han mandado, algunas cosas que tienen que ver con la Asamblea Constituyente. Usted dijo que la Asamblea Constituyente no se va a meter con las facultades que tiene el Congreso. Bueno, eso no es lo que dice el proyecto. El proyecto dice lo siguiente en su disposición transitoria séptima.
los poderes constituidos, o sea, el Congreso, u organismos constitucionalmente autónomos, o sea, el Tribunal Constitucional, ¿no? La Junta Nacional de Justicia, etcétera, no pueden impedir en forma alguna las decisiones de la Asamblea Constituyente. Eso dice clarito el proyecto que ustedes han enviado. Ustedes lo que dicen es que no les puede recortar el mandato. Bueno, pero esa no es la única forma de vivir en democracia. Eso, señor Premier, es lo que pasó en Venezuela. Ustedes recordarán que en el año 2018 ganó la oposición en el Parlamento. ¿Qué hizo el gobierno chavista de ese momento? Bueno, era el señor Maduro. Agarró y convocó una Asamblea Constituyente que hasta el día de hoy sigue funcionando y legisla en nombre del Parlamento. Y como, claro, tiene poder constituyente, el poder legislativo no se puede oponer a nada de lo que dice la Constituyente y, por tanto, gobiernan de facto hace ya bastante tiempo y se volvieron una dictadura. O sea, la Asamblea Constituyente con este tipo de poder ilimitado, lo único que es una puerta a abrir una dictadura en el país. Eso hay que dejarlo, señor Premier, muy claro. Y por último, ¿no? Usted dice que tienen que participar todos los peruanos. Señor Premier, este Parlamento fue elegido democráticamente por todos los ciudadanos. El presidente fue elegido por el 50% más 1. Este Parlamento fue elegido por la totalidad de los peruanos y tiene representación de todos los departamentos de todas las regiones del Perú, ¿no? Y de todos los partidos políticos que pasaron la valla. Entonces, cuando hablamos de representatividad, si usted quisiera que todos los peruanos redacten la Constitución, tendríamos que centrar a los 33 millones de peruanos y ponernos a redactar la Constitución. Y eso no es posible. ¿Por qué? Porque vivimos en una democracia representativa. Y la forma en la que ustedes buscan la composición de esa asamblea es, sí, evidentemente corporativista, ¿no? ¿Cómo vamos a escoger al 30% que ustedes mencionan de candidatos de pueblos indígenas, ¿no? O de 30% de candidatos independientes. ¿Cómo se va a escoger eso? ¿Bajo qué mecanismos? Si no es a través de los partidos políticos, ¿cómo? ¿Ustedes van a designar a dedo quiénes deben ser los candidatos o no deben ser los candidatos? ¿Qué mecanismos se van a aplicar ahí? No sé si se está dando cuenta que es una tremenda caja de Pandora y abriría la posibilidad, sí, pues a la instauración de una asamblea constituyente, ¿no? Todopoderosa. Ya sabemos, como decía Lord Acton, que el poder absoluto corrompe absolutamente y que además tendría la posibilidad de ser nombrada a dedo por el gobierno de turno. Entonces, señor Premier, a mí me parece peligrosísimo. Con esto termino. El presidente dijo ayer en unas declaraciones que él había tomado todas las medidas para mantener el crecimiento, para mantener la estabilidad. Bueno, esto no contribuye, pues, a mantener la estabilidad, a mantener la paz. Lo que hace es abre una caja de Pandora para la instauración de una dictadura totalitaria por los mecanismos antidemocráticos, inconstitucionales y poco representativos que contienen sus disposiciones. La forma de cambiar la Constitución existe hoy día y está regulada a través del artículo 206. Propongan ustedes reformas que ustedes consideren sustantivas para la Constitución y debatámoslas en este fuero que es elegido democráticamente por los ciudadanos. Y ahí veremos qué cosas hay que cambiar y qué cosas no. Pero vuelvo a repetir y con esto termino. El poder absoluto, Premier, corrompe absolutamente. Muchas gracias. Gracias, congresista Cabero. Damos la palabra al congresista Soto Palacios. Congresista Echaíz. Gracias, presidente. Saludo la presencia del presidente del Consejo de Ministros, del ministro de Justicia y de los asistentes. Y bueno, le agradezco que haya iniciado su presentación invocando a Hans Kelsen, que ya por los años de 1934, creo, ya nos hablaba de su pirámide normativa recogida en nuestra Constitución en el artículo 51, donde la Constitución es la norma de normas, la que está en la pirámide de nuestro ordenamiento jurídico, y por ende resulta la norma base sobre la cual se desarrollan todas las demás normas del Estado, ¿verdad? En ese sentido, tenemos que recurrir al artículo 206 de la Constitución, que nos dice que toda reforma constitucional debe ser aprobada por el Congreso con mayoría absoluta del número legal de sus miembros y ratificada mediante referéndum. Puede omitirse el referéndum cuando el acuerdo del Congreso se obtiene en 2 legislaturas ordinarias sucesivas con una votación favorable
en cada caso superior a los 2/3 del número legal de congresistas. La ley de reforma constitucional no puede ser observada por el presidente de la República. La iniciativa de reforma constitucional corresponde al presidente de la República con aprobación del Consejo de Ministros, a los congresistas y a un número de ciudadanos, etcétera, etcétera. Hoy nos trae, señor ministro, un proyecto de reforma constitucional según la cual se debe incorporar el artículo 207 a la Constitución. Y este artículo 207 nos dice, Asamblea Constituyente. La elaboración y aprobación del proyecto de nueva Constitución está a cargo de una Asamblea Constituyente elegida por el pueblo, cuya propuesta de texto constitucional es sometida a referéndum popular ratificatorio. La iniciativa de convocatoria a referéndum para la elección de miembros de la Asamblea corresponde al presidente de la República con aprobación del Consejo de Ministros o por solicitud de 2/3 del número legal de congresistas o por un número de ciudadanos o ciudadanas equivalente al 0.3% de la población electoral. Dicha iniciativa se remite al Congreso para su aprobación. Significa que se está proponiendo la reforma del artículo 206 de la Constitución. Significa que se incorpora la reforma total para la reforma total de la Constitución, la Asamblea Constituyente. Pero no nos dice dónde está la institución de la Asamblea Constituyente. ¿Qué norma de la Constitución la regula? El artículo 32 de la Constitución nos habla que se somete a referéndum la reforma total o parcial de la Constitución en la forma prevista por el artículo 206, la aprobación de normas con rango de ley, las ordenanzas municipales, las materias relativas al proceso de descentralización. Y nos agrega finalmente que no pueden someterse a referéndum la supresión o la disminución de los derechos fundamentales de la persona, ni las normas de carácter tributario presupuestal, ni los tratados internacionales en vigor. Ergo, el referéndum es una forma de consulta popular de participación ciudadana que tiene limitaciones, que está sujeto a las limitaciones después contenidas en el artículo 32 y está dirigido para aprobar textos normativos, no para hacer consultas de si usted quiere o de si usted no quiere, porque para eso tendríamos que acudir al plebiscito, que es otra forma de consulta ciudadana a través de la cual los poderes públicos someten al voto popular directo para que se apruebe o rechace una determinada propuesta sobre una cuestión política o legal. El plebiscito no ha sido recogido en nuestra Constitución como una forma de participación ciudadana. En consecuencia, no sé cómo podríamos nosotros adecuar la Asamblea Constituyente y consultar al pueblo a través de un sí o no, si son dos instituciones diferentes las que tratarían el tema. Y estas, en la forma que ha sido propuesta, no está contenida en la Constitución. Por otro lado, la Asamblea Constituyente y el tema del poder constituido, que vendría a ser el Congreso, ha sido desarrollado ya en el 2002
por el Tribunal Constitucional. En la sentencia 0014, me parece, 0014-2002, ahí/TC. Y en esta sentencia, en el fundamento 113, se dice: si bien la decisión de instaurar un distinto orden constitucional puede realizarse a través de aquellos mecanismos, o sea, mediante una asamblea constituyente soberana o con la instalación de una asamblea constituyente, pero condicionando su obra a la aprobación del poder constituyente, no impide que un ordenamiento como el nuestro, donde se ha constitucionalizado la función constituyente, el proyecto de una constitución pueda ser elaborado por el Congreso de la República para posteriormente someterlo a la decisión del soberano a través del referéndum. Con lo cual, quiere decir que el intérprete de la Constitución, el órgano de control de la norma constitucional, nos dicen que la reforma total de la Constitución, tal cual está prevista en nuestro ordenamiento legal, se hace a través del Congreso para luego someterlo a la aprobación mediante un referéndum. La forma prevista o propuesta es de carácter plebiscitario, cuya institución, como decía, no está contenida en la Constitución, ni tampoco se propone modificar el artículo 32 para incorporarla como una nueva forma para los fines propuestos, tal cual lo hizo Chile, por ejemplo, al modificar su artículo 5 de la Constitución para señalar que la soberanía reside esencialmente en la nación y su ejercicio se realiza por el pueblo a través del plebiscito y de elecciones periódicas y también por las autoridades que esta Constitución establece. Y tal cual también lo tiene Colombia en su artículo 374 como a la Asamblea Constituyente como una de las formas para hacer la reforma total de la Constitución. Una asamblea constituyente no es para excluir, para separar, para dividir, sino para unir, para concertar, para recoger aquellos cambios que se hayan producido a través de un tiempo o aquellas situaciones que han producido una incidencia tan grave en la sociedad que demanda un nuevo pacto social. Nos dice el señor presidente del Consejo de Ministros que eso se justifica, que esta reforma se justifica para cambiar las normas monopólicas que contiene la Constitución y la teoría de los derechos adquiridos. Sin embargo, yo quiero leer el artículo 61 de la Constitución en su integridad. No lo digo yo, lo dice la norma de normas, la norma normorum. El Estado facilita y vigila la libre competencia, combate toda práctica que la limite y el abuso de posiciones dominantes o monopólicas. Ninguna ley ni concertación puede autorizar ni establecer monopolios. Eso está prohibido y regulado en la Constitución. Y en cuanto a los derechos adquiridos, el artículo 103 de la Constitución
dice, pueden expedirse leyes especiales porque así lo exige la naturaleza de las cosas, pero no por razón de la diferencia de las personas. La ley, desde su entrada en vigencia, se aplica a las consecuencias de las relaciones y situaciones jurídicas existentes y no tiene fuerza ni efecto retroactivo, salvo en ambos supuestos en materia penal cuando favorece al reo. Ergo, los derechos adquiridos fueron suprimidos desde el año 93. Ahora rige la teoría de los hechos cumplidos. Por tanto, ¿qué es lo que hay que cambiar? Aquí está en la Constitución. Si esos son los fundamentos para irnos a una asamblea constituyente, les diría que carece de objeto, porque ya están contenidos acá. Debemos hablar con la ley en la mano y con la verdad. No podemos sorprender a quienes desconocen o no tienen la capacidad de análisis de una norma legal. De otro lado, yo quisiera preguntar, o por lo menos pienso en voz alta, la Asamblea Constituyente se caracteriza por ser única, extraordinaria e ilimitada. Es plenipotenciaria. Nadie la condiciona. No se le puede decir haga o deje de hacer esto o el otro. ¿Cómo podemos decirle al soberano, al pueblo, que respete los 5 años tasados en esta Constitución como periodo presidencial o congresal? ¿Cómo podríamos decirle al soberano que regule esto o el otro? Si son, como lo dije, soberanos. Pueden hacer y deshacer. Pueden establecer las normas y pautas que consideren. No podemos condicionarlo. Sin embargo, el proyecto trae esos condicionamientos que por principio no son posibles. Yo quisiera preguntarle en ese sentido al señor presidente del Consejo de Ministros que nos aclare eso y las demás normas que contienen las disposiciones congresales de su proyecto de ley, y específicamente que nos diga cómo hacer esa asamblea constituyente sin reformar otras normas constitucionales, o cómo consultarle al pueblo a través de un referéndum si se aceptan o no una asamblea constituyente. Si el referéndum no es una norma para ese fin, sino para aprobar textos normativos, lo que esto podría hacerse es a través de un plebiscito, y no hay una propuesta de incorporar al plebiscito como una forma de participación ciudadana. Podría tal vez seguir haciendo comentarios sobre el particular, pero la presidenta nos ha pedido brevedad. Así es que me quedo en esto para continuar conversando sobre el particular, porque es una norma, es un proyecto que interesa y ha comprometido la atención de todo el pueblo, y merece que con el respeto que se merece el pueblo y que le debemos, tratemos las instituciones jurídicas en su verdadera dimensión, alcance y posibilidades, y que no se diga después que el Congreso, por ser una institución hoy obstruccionista, impide hacer o deshacer
cuando la Constitución le facilita todo el camino al Ejecutivo para el desarrollo, crecimiento, emprendimiento e inclusive para llevar adelante y desarrollar al país de la mejor forma. Sin embargo, ya vemos que se recibió un país en una posición económica expectante y hoy estamos en un camino de descendencia hacia abajo. Gracias, Presidenta. Muchas gracias, doctor Aníbal Torres. También haciéndole la salvedad de que si desea ampliar los términos de su respuesta, lo puede hacer de manera escrita, presentando un documento a la Comisión de Constitución a efectos de tener los argumentos que usted exprese como parte del dictamen que vamos a elaborar. Tiene usted la palabra, señor presidente del Consejo de Ministros. Gracias, señora presidenta. Claro que 5 minutos, en 5 minutos no puedo contestar todas las objeciones que se han mencionado aquí. Comienzo con el congresista Cavero, que es abogado, a quien le recuerdo que al asumir, ¿no?, el título de abogado, se juramenta allí y se dice: juro no ejercer la profesión con estricta sujeción a las normas de ética profesional, a la Constitución y a la ley. No está bien, ¿no?, que en un debate como este se insulte al presidente de esa forma. El presidente ha estudiado en una escuela, ¿no?, fiscal en Puña, y sería absolutamente incapaz de hacerle las mismas imputaciones por la serie de inexactitudes que él ha dicho aquí en este recinto. Claro, se debe al poco conocimiento que se tiene de una asamblea constituyente. Una asamblea constituyente, y con esto contesto a varias preguntas, ¿no? Una asamblea constituyente no está regulada en la Constitución. El poder de poderes, el poder supremo, el poder originario, el poder fundamental, no está regulado en la Constitución. La Asamblea Constituyente no puede ponerle límites a las generaciones futuras para darse una nueva Constitución. De manera que no es correcto decir que la Asamblea Constituyente no está regulada en la Constitución y que por lo tanto no podemos ir a una Asamblea Constituyente. Si el pueblo lo decide, no se tiene que ir. Aquí este mecanismo que nosotros hemos escogido para hacer esa modificación al artículo 206 es solo un mecanismo. Hay muchos otros mecanismos, ¿no?, por los cuales se puede ir a una asamblea constituyente, algunos de los cuales ya lo he mencionado al citar aquí a algunos constitucionalistas que se han pronunciado a favor de la asamblea constituyente. De otro lado, me preocupa enormemente que la congresista Tudela, ¿no?, diga que cuál es la intención que hay detrás de este precepto, ¿no?, de modificar la Constitución para convocar a una asamblea constituyente. Y que esto sería para imponer, ¿no?, un gobierno totalitario, ¿no? Entonces me obliga eso a dar una pequeña explicación sobre eso. Gobierno totalitario en lo absoluto. Nosotros practicamos la economía social de mercado, que quiere decir libre iniciativa privada, libre empresa, ¿no?, propiedad individual, multiplicidad de partidos. Un gobierno totalitario, no, un gobierno totalitario es aquel que se apropia de todos los medios de producción y hay un partido único. Pero seguramente pues esto se debe a que a veces estudiamos en la universidad superficialmente estas cosas. Yo no creo que, ¿no?, en las universidades donde han estudiado, que son universidades de prestigio, ¿no?, no les hayan enseñado. En 1917, no sé, realizó la Revolución Rusa, ¿no?, allí con esta orientación de que se iba a construir un Estado socialista, ¿no?, un Estado socialista, o sea, comenzar a desaparecer las necesidades de la población hasta que éstas hayan desaparecido totalmente y se constituye el Estado comunista. Si no hay necesidades ya no va a haber conflictos, entonces ya no es necesario,
ni el ordenamiento jurídico, ni el Estado. Y eso fue una terrible equivocación de Marx, de Lenin y de los otros seguidores. Por eso es que existe, y esto se explica con un principio muy elemental que se dice en todo el mundo: solamente Dios y los imbéciles son perfectos. Si es que se llegara a ese Estado comunista, entonces, en donde se habría satisfecho todas las necesidades, nos habríamos convertido en seres humanos perfectos. Habrían desaparecido todos los conflictos. Luego, congresista Aguinaga, yo en ningún momento he desconocido las obras buenas que ha hecho Fujimori y lo he manifestado públicamente, ¿no? Lo que pasa es que una persona no es procesada, condenada por sus acciones buenas, sino por sus acciones malas, ¿no? En cuanto a la pregunta formulada por el congresista Bellido, debo decirle que ese artículo 307 de la Constitución de 1979 lo debió aplicar, ¿no?, el primer Congreso que se eligió con la Constitución del 93. No lo hizo, por el contrario, sucesivamente se ha venido jurando cumplir esta Constitución del 93. Por tanto, el único órgano que podría, ¿no?, dejar sin efecto la Constitución de 1993 y restablecer la Constitución de 1979 tal cual está o con modificaciones es el poder supremo, el poder de poderes, la Asamblea no constituyente. La Constitución, la Asamblea Constituyente no se va a regir pues por el artículo 206. Presidente del Consejo de Ministros, ya pasaron los 5 minutos. ¿Cuánto tiempo más requiere usted para las respuestas? Usted me da 10 minutos y... En total, 5 más. Total. Perfecto, ¿Ya? Por favor. Gracias. ¿Ya? Bien, decía, no, la Asamblea Constituyente no se rige por el artículo 206, no se rige por la Constitución vigente. Pero eso ha sido bastante difícil explicarlo, pero es tan fácil entenderlo. Les pondré un ejemplo común, pues, de otra rama del derecho, ¿no? Un propietario otorga poder para que vendan su casa y al representante, a su representante le otorga todas las facultades que desea allí. Pero eso no quiere decir que el propietario se desprendió de sus facultades de propietario. Si quiere, en cualquier momento, no revoca ese poder. La Asamblea Constituyente tiene mucho más poderes todavía que ese propietario particular. ¿Qué pasaría? Dice, bueno, aquí la congresista Barbarán, ¿qué pasaría con el propietario que arrienda su casa por 1,000 y después le van a rebajar a $800? Debo decirle que en materia económica, y eso se ha producido en todo el mundo, eso ha ocurrido, ¿no?, en Inglaterra, en Francia, en Alemania. Cuando existen grandes crisis económicas, entonces el Estado entra a regular, ¿no?, la actividad económica, ¿no? Que la Constitución, el proyecto que hemos presentado es una copia de una novela de Venezuela. Saben que este proyecto lo elaboraron muchos constitucionalistas desde antes que el presidente Castillo asumiera, ¿no?, la presidencia. Se trabajó allí con muchos constitucionalistas y otros políticos que no eran abogados. Sobre la base de eso remitimos, por supuesto, esos antecedentes al Ministerio de Justicia, que ha trabajado sobre la base de esos antecedentes. Y muchos nos han hecho llegar proyectos, ¿no?, de reforma de la Constitución o de establecer una nueva Constitución, ¿no? Incluso lo siguen haciendo hasta ahora. Todo eso ha tenido en cuenta el Ministerio de Justicia para elaborar el proyecto que ustedes tienen. Y claro, aquí sí hay ya un avance, porque ya nadie dice que ese proyecto es inconstitucional, como lo dijeron en la anterioridad, al inicio, porque no tiene nada de constitucional, ¿no? Que si es una política de Estado, como pregunta la presidenta, pues muy bien, fíjense, el gobierno tiene una política de Estado. En la política no se incluía lo que el presidente propuso en su
programa el de convocar a una asamblea constituyente. No se hizo eso, pero después por las circunstancias que les he mencionado, porque el pueblo es también el que manda y el pueblo hay que escucharlo, no nos vamos a colocar por encima del pueblo. Pero bien, no me alcanza mucho el tiempo para explicar esto. Lo cierto es que en esta forma hay que dialogar, sin insultos, sin atropellos, no respetando la opinión de los demás. Tiene que haber discrepancias. Y los que aquí somos abogados sabemos que la discrepancia es muy útil, que de la discrepancia se produce el contradictorio y del contradictorio salen las mejores soluciones, ¿no? Ejecutivo, ¿no? Legislativo, judicial, incluso, deben comenzar a trabajar conjuntamente, unitariamente y llevar a cabo esta asamblea constituyente, o si no se opta por esta asamblea constituyente, llevar a cabo las reformas que necesita la asamblea constituyente. Se dice que no hemos presentado reformas, pero sí hemos presentado reformas. Hemos presentado reforma, por ejemplo, para acabar con los monopolios, pero el Congreso pues no lo debate. No lo debate, no se pronuncia sobre eso. Hemos presentado reformas para terminar con la inestabilidad política, prácticamente suprimiendo la vacancia presidencial por permanente incapacidad moral y la cuestión de confianza. Pero el Congreso tampoco, pues, no lo somete a debate, y eso lo hemos presentado al inicio de nuestra gestión. Se debe trabajar conjuntamente, unitariamente, buscando lo que ustedes han dicho aquí, con lo cual estoy perfectamente de acuerdo, buscar el adelanto, el progreso de nuestra patria y terminar con la pobreza, porque esas diferencias no sociales, económicas que existen no son propias del mundo civilizado. No hay que insultarnos. Si se está de acuerdo aquí con los monopolios, pues muy bien, esa es su posición y la tenemos que respetar. Los otros no estamos de acuerdo con los monopolios, los oligopolios, porque queremos que el pueblo también coma, entonces también pues tienen que respetar nuestra opinión. Muchas gracias, señora presidenta. Muchas gracias, doctor Aníbal Torres. Solamente